esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Sus dichos el que tiene sabiduría, de prudente espíritu es el hombre entendido. Proverbios 17, versículo 27. Oremos. Dios amante y Padre celestial, gracias una vez más porque tú estás aquí y estás allá. Gracias, oh Dios santo, porque nos tienes en comunión los unos con los otros.
Gracias porque nos unes a muchas personas en todo el mundo, Señor, en la comunión tuya. Gracias por este mensaje que viene. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de presentarlo, y te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Te suplicamos muy especialmente que por tu Santo Espíritu hables a los corazones que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Dios Santo, que nos ayudes en todo, que nos ayudes a hablar, Señor. Te rogamos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios, aquí en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, sin la ley, vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno a mí me ha hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno que me obró la muerte, haciéndose sobremanera pecante por el mandamiento. Damos gracias a Dios por esta porción de la palabra leída. Ahora veamos aquí lo que dice el versículo 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Quizá usted ya ha escuchado acerca de la ley de Moisés y también se ha dado cuenta que hay personas que exigen que se guarde la ley de Moisés y otras personas que dicen que no es necesario. Y por supuesto, tanto el libro de Romanos como el libro de Gálatas hacen énfasis en el hecho de que nosotros, los cristianos, no estamos debajo de la ley, sino estamos debajo de la gracia. Tal manera que no podemos nosotros estar sujetos a la ley, sino que estamos sujetos a Cristo. Eso. Y por supuesto, en Gálatas 5 dice: ay de vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que esos que dicen que hay que guardar la ley de Moisés, están caídos de la gracia.
Pues dice, ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, ¿cierto? La ley se enseñorea de nosotros, porque la ley nos enseña acerca del pecado. Dice el versículo 2, porque la mujer que está sujeta a marido, la mujer que está casada, quiere decir, esa, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Eso es válido aún hoy. Una mujer está casada, tiene su esposo. Mientras el esposo vive, ella tiene que ser fiel a su esposo. Eso es. Pero si el esposo muere, es libre, se puede casar con otro, pero muerto él. Ahora dice aquí la palabra de Dios, así que viviendo el marido, dice, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Imagínense, una mujer tiene que guardarse para su esposo, solamente para él. Pero si esta mujer anda coqueteándoles a otros por ahí, ya es una adúltera. Y por supuesto, eso no está bien delante de Dios, porque el mismo mandamiento lo dice, no cometerás adulterio. Así que viviendo el marido, dice, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley del marido. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Pero hay que esperar que se muera. Y no hay que mandarlo matar tampoco. Ya entiende usted. Sino, cuando Dios lo llame, entonces sí, ya usted queda libre. Versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Fíjese bien, el asunto de la mujer solo es una ilustración. Pues cierto, solamente una ilustración de lo que es nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Esto es. Entonces, dice aquí, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Cuando estábamos en pecado, pues el pecado se enseñoreaba de nosotros, es lo que quiere decir. Mas ahora estamos libres de la ley, gracias a Dios, libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, agarrados por la ley. Ahora estamos muertos a esa ley, sí, para que sirvamos en novedad de espíritu, ya no conforme a la ley, sino conforme al espíritu de Dios. Eso es, sí, para que sirvamos conforme al espíritu y no en vejez de letra. La letra es la ley. Ahora el versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No nos está diciendo que la ley sea mala. De ninguna manera. La ley es buena, tiene su función. Así. Pero nosotros los cristianos ya no estamos debajo de la ley, sino que estamos debajo de la ley de Cristo. Y eso es distinto. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es la que nos hizo entender el pecado. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley nos dijera no codiciarás. La ley lo dice. Entonces ahora yo entiendo acerca de la concupiscencia. Ahora el versículo 8. Mas el pecado, dice, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Ya estando en la ley, entra el pecado. Y entonces obró concupiscencia, porque sin la ley, dice, el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay pecado. Ahí está la cosa. Versículo 9 dice, así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Entiende esto? Cuando vino la ley, él se dio cuenta que estaba en pecado. Entonces, al darse cuenta que estaba en pecado, entonces tuvo que morir al pecado para vivir hacia Cristo. Es el caso, para vivir hacia Cristo. Ahora dice, versículo 10, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí, era mortal.
representaba la muerte, porque había que morir al pecado para servir a Cristo. Versículo 11, porque el pecado, dice, tomando ocasión, fíjese, tomando la oportunidad, me engañó, dice, por el mandamiento, y por él me mató. No sé si usted comprende todas estas figuras. Dice que el pecado lo mató, y hay que morir al pecado. Ese es el caso, porque el pecado tomó ocasión contra él, lo engañó, y entonces lo mató. Versículo 12, de manera que la ley, dice, a la verdad es santa, por supuesto, la ley es buena. Me engañó, dice, por el mandamiento, y por él me mató. Qué interesantes figuras las que tenemos aquí. Ahora el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno, y no negamos tal cosa. La ley es buena y nos ilumina, nos ayuda, pero vea lo que dice el versículo 13, que es el último. Luego, lo que es bueno, a mí me ha hecho muerte. ¿Me causó muerte siendo bueno? Ahí está la pregunta. No, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno que me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Entonces, la esencia de este mensaje es que la ley solo nos muestra el pecado, pero no nos lo quita. Y Jesucristo, con la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos libra de todo pecado. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre, mande. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesús, porque cada quien que la ha escuchado comprenda este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.